Lo que sí tienen alerta los gringos es que Irán se meta, ¿no?, en esta nueva disputa que hay entre Hamas e Israel. Porque se sabe que Irán y Hamas, pues ahí tienen su afinidad, al menos ideológica. Esto pasa luego de que el gobierno iraní advirtió que respondería a los bombardeos israelíes sobre Palestina y el Líbano, ¿no?, que también van contra Hezbollah, que a la vez fueron una reacción a los ataques terroristas de Hamas en Tel Aviv. O sea, esto parece ya que se anda haciendo una maraña gigantesca que si ahorita es difícil entenderlo, imagínense metiéndonos al tema de la historia. Y así de terso hacemos la transición para darle la bienvenida al estimadísimo doctor en historia, Arno Burkholder. Oye, mi estimado Arno, te he de decir que me considero completamente ignorante de todo lo que tiene que ver con Israel, Palestina y el conflicto que pues lleva centurias, ¿no?, allá en toda esta parte de Medio Oriente. Tengo entendido, y ahorita me dirás, que es de los conflictos más complejos que tenemos, ¿no?, pues, al menos en la historia registrada. ¿O tú cómo la veis, Bol? Pues, señor Allende, como usted dice, es un conflicto tremendamente complejo, donde lo mismo se juntan los faraones del Antiguo Egipto, presidentes de Estados Unidos, intereses mesiánicos, intereses comerciales, amenazas nucleares, populismo actualmente, todo se junta ahí. Por eso es un tema tremendamente difícil de entender. Es un tema que tiene lo mismo una historia muy, muy antigua, de miles de años, y una historia realmente moderna, de no más de 100. La historia antigua, pues dice que esa zona que conocemos como Tierra Santa, que es tan importante para judíos, cristianos y musulmanes, desde hace por lo menos 3000 años, siempre fue propiedad de alguien más. Alguna vez de los faraones, de los asirios, Mesopotamia, Alejandro Magno, los romanos, etc. Y los pueblos que habitaban ahí, pues francamente eran muy chiquitos, no eran importantes. Pero ocurrió algo que fue fundamental para toda la historia. Resulta que uno de esos pueblos creó formalmente el monoteísmo, la idea de que no existen muchos dioses, solamente existe uno. Y con eso también creó la idea de un pueblo que había sido elegido por ese Dios. Este pueblo que hoy entendemos como judío tuvo la posibilidad de empezar a crear una población, un sitio donde vivir, sus grandes estructuras como los templos y demás. Tuvieron rebeliones contra los distintos poderes de su momento, el más importante los romanos, quienes se encargaron en el año 135 de destruir el templo y de expulsar a los judíos de Jerusalén y los obligaron a mudarse al norte de África, al resto de Medio Oriente, Europa y demás. Ese es un momento fundamental en la historia judía porque es el momento del éxodo, el cual pues ha justificado todo lo que ha pasado después. Ahora, le digo de una vez, es un éxodo a medias, porque muchos judíos se quedaron y muchos pudieron regresar mucho tiempo después del siglo XX. Junto a ellos está un conglomerado, un grupo que no está claramente definido, que estaba formado por herederos de filisteos, algunos griegos, algunos árabes, y que con el paso del tiempo se convirtieron en eso que llamamos los palestinos. O sea, desde el principio no hay una diferencia clara entre uno y otro. Por ahí del año 600 y después al siglo XIII, toda esa zona se volvió de influencia musulmana, del año 1300 al año 1920. Y fue el Imperio Otomano quien los controló, quien los tuvo quietos, quien impidió que hubiera más problemas entre ellos dentro de lo que cabe. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Europa Occidental empezó a surgir un enorme movimiento llamado sionismo, que dice, nos han rechazado a todos lados, nadie nos quiere, no nos quieren por ser judíos y siempre nos agreden. Necesitamos un lugar donde vivir para poder convertirnos en una nación y así poder defendernos. Pensaron en varios sitios, Argentina fue uno de ellos, pero al final pues resulta que tenían que volver al lugar de donde habían salido y donde ya había una colonia judía muy importante. Entonces, desde finales del siglo XIX empezaron a llegar a este sitio que dominaba el Imperio Otomano. Los ven llegar los habitantes locales, que no son un país,
son simplemente habitantes de una zona controlada por un imperio mucho más grande. Y desde el principio hay problemas. Hay problemas porque llegan los primeros colonos judíos, compran toda la tierra que pueden, empiezan a crear granjas y los árabes empiezan a sentirse desplazados y eso terminó causando conflictos. Llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ambos bandos, judíos y estos árabes, que poco a poco iban a empezar a convertirse ya en palestinos, pues busca cada quien apoyos. Israel, bueno, o los judíos empiezan a buscar apoyo en Occidente, fundamentalmente a Inglaterra. Estos grupos árabes empiezan a buscar a otros imperios que estaban alrededor, a naciones que están empezando a surgir y hasta la Alemania nazi. Al final toda esa zona durante un breve tiempo la controlan los ingleses y desde el principio dicen, esto va a estallar, porque los dos pueblos dicen que tienen el derecho de estar aquí. Unos sí tienen un enorme desarrollo cultural y económico, los judíos, los árabes no. Los árabes apenas están empezando a convertirse en un país. Y lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas en 1947 es, necesitamos crear dos países, no va a haber otra alternativa. Pero no funcionó. No funcionó porque estos dos grupos, el estrictamente judío y el estrictamente árabe, dentro de ellos hay un montón de diferencias y están peleados entre sí. Obviamente llegó el Holocausto, Hitler, y eso provocó que en Occidente se considerara, es que los judíos necesitan un sitio donde vivir, porque si no esto se va a repetir. Y eso llevó a que en 1948 naciera formalmente el Estado de Israel. Y de inmediato, lo primero que le pasó en su historia fue que lo atacaron todos los países que estaban alrededor. Egipto, Siria, Jordania, los cuales lo consideraron su enemigo. Y ahí empezó formalmente una situación de guerra que sigue hasta el día de hoy. En medio está este grupo del cual les he hablado, que empezó a convertirse en ya formalmente los palestinos. No son un país. Para muchos historiadores, los palestinos surgen para oponerse a Israel y no necesariamente porque tengan una historia muy antigua. Y es, pues más bien en el siglo XX, cuando empieza a surgir de veras una conciencia nacional palestina, especialmente en los años 60, con la OLP, por ejemplo. Mientras tanto ocurren guerras espantosas como la Guerra de los 6 días de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973, y entre ambos bandos ya está clara la sensación de no me queda otra más que seguir peleando para poder defender mi territorio y para poder defender pues, lo que cada quien considera su derecho milenario a estar en ese lugar. Ahora, hay que decir que también ha habido momentos de acercamiento, también ha habido instantes en los que se ha buscado una solución. Ahí están los acuerdos de Oslo de 1993, donde formalmente la Autoridad Nacional Palestina se quedó con la zona de Cisjordania, que es más o menos la mitad de toda la zona que sería Israel, y ese sitio tan delicado llamado la Franja de Gaza, un lugar muy chiquito, son 10 kilómetros de largo, hay delegaciones de la Ciudad de México que son más grandes que eso, pero es un sitio que conecta al Mediterráneo, por eso es fundamental para los palestinos. Entonces, como le digo, en ambos grupos están los que consideran que hay que negociar, los que consideran que aquí nos vamos a quedar y no queda otra más que aprender a convivir, y los que dicen que no, los que dicen que yo merezco mi tierra porque o tengo un derecho divino o he vivido aquí durante miles de años y a mí no me sacan y voy a sacar a cualquier enemigo a costa de lo que sea. Es ahí donde surge Hamas. Hamas es una organización musulmana que surge en 1987 para más o menos ocupar el lugar de algo que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina. Y Hamas se caracteriza por ser absolutamente radical. Es de los que dicen, solo puede existir un Estado palestino si acabamos con los judíos. Hay que exterminarlos por completo. Y eso pues, ha llevado a cada vez más y más enfrentamientos conforme pasa el tiempo. A eso sumémosle que en este momento en Israel tienen a un gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, un señor que está en la política, en la alta política desde 1996, ha sido primer ministro en varias ocasiones desde ese año, y que francamente tiene una muy mala reputación. Tiene reputación de haberse metido en un montón de negocios corruptos. Y aún así,
los israelíes volvieron a votar por él hace 1 o 2 años. El problema está en que para crear este gobierno que tiene ahorita, Netanyahu se alió con grupos de israelíes ultraconservadores, ultraderechistas, que dicen que solo ellos tienen el derecho de estar en Israel y tienen el derecho de tener la capital en Jerusalén. Recordemos que la capital de Israel durante mucho tiempo fue Tel Aviv, justamente para no meterse en esos problemas, y especialmente quedarse con los santos lugares de Jerusalén. El Muro de las Lamentaciones, que fue alguna vez el templo, esos sitios donde alguna vez estuvo Jesucristo, y especialmente la Mezquita de la Roca, que para los musulmanes es el lugar donde el profeta Mohammed subió a los cielos. Entonces, esto ha creado cada vez más y más enojos, y además, para completar esto y hacerlo todavía más difícil, en estos últimos años, muchos países del bloque árabe empezaron a considerar que era necesario negociar con Israel, que no podían seguir peleando. El más importante, Arabia Saudita. Y es justamente en esta circunstancia que ese 7 de octubre, hace apenas unos días, Hamás pues, decide echar a andar un plan que ya tenían armado, el plan de atacar a Israel, ocasionar una espantosa matanza, secuestrar israelíes. Eso es algo que jamás ha hecho mucho en otros años, para poder presionar a Israel, y algunos consideran obligarlo a tener una respuesta violenta que permita jamás decir, ya ven, la culpa es de los israelíes, y además permita que el conflicto se mantenga durante, pensemos a corto plazo, 50 años más. Sí, bueno. Es enorme el conflicto. No, y seguramente, o sea, yo no sé tú, pero yo no le veo una solución, al menos en el corto plazo, salvo pues, lo que dice Netanyahu, que pues, se van a aventar, o sea, se les van a dejar irineo hasta que pues, acaben, ¿no? Al menos ellos consideren que terminen con lo que se conoce como Hamás. Pero bueno. Mire, perdón, una cosa rápida. Hay muchas voces en este momento que están diciendo que la única alternativa es, uno, que Israel tenga la cabeza muy fría y que lo que vaya a hacer lo haga pensando justamente en por lo menos esos 50 años de los que le acabo de hablar. Y que piense que la única alternativa a largo plazo es reconciliarse directamente con los palestinos. Ahora, eso lleva un proceso de negociación, diálogo, reconocer culpas, perdonar otras, muy largo, muy complejo, que pues, no se va a resolver fácilmente. Pues sí. Por lo pronto en esas andamos. Mi estimado Arno Burkholder, siempre un absoluto placer tenerte por acá. Gracias por esta, pues digo, es una evaluación un poco somera, ¿no? De todo el proceso, el conflicto, pero siempre es bueno, ¿no? Tener el contexto para saber qué demonios está pasando. Mi estimado Arno, un fuerte abrazo. Si quieren seguir al buen Arno en X, lo pueden hacer en @Cleonáutica y todos los lunes en este programa. Gracias, Arno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que yes. Niños, vamos a un corte, regresamos.